Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Buenos días, iglesia, mi familia, mis amigos. Oramos y les bendecimos. Dios les fortalezca, Dios los llene de ánimo, de ilusión. El Señor traiga sanidad sobre ustedes. Dios bendiga tu casa, tu trabajo, toda obra de tus manos, tus emprendimientos. El lugar donde laboras sea prosperado a causa tuya. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo muy especial en este día viernes, iglesia. Yo quiero invitarte a una práctica muy hermosa, muy especial. Vamos a considerarla y al mismo tiempo porque es edificante. Escucha, es edificante y glorifica a Dios. Qué bueno que hoy hagamos algo que nos edifique, que edifique a la familia y que glorifique, exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a hablar de dos prácticas, una que no conviene y la que Dios quiere que hoy hagamos en este día. La primera práctica que no conviene y que es muy común en las personas, y no sé por qué las cosas que son malas, las cosas que no convienen, las cosas de las cuales Dios nos habla una y otra vez, que son nocivas, que para nada producen algo positivo en nosotros, son las que muchas veces terminamos haciendo. Sí, porque esta palabra es para la iglesia, pero igual las personas en común casi siempre están haciendo esto, y es recordar las cosas malas, es recordar lo que perdieron, lo mal que les fue, lo que les hicieron, las derrotas que tuvieron, las tristezas, las angustias. Y a las personas les es muy fácil recordar las cosas malas, traer a la memoria esos momentos tan difíciles, y hablan de ellos como si hubieran acontecido el mismo día o un día anterior. Cada detalle lo recuerdan, y muchos vuelven y ahondan y llegan a ese dolor tan profundo que tuvieron en su momento, cuando ocurrieron cosas difíciles, momentos angustiantes, dolor, tristeza. Y hay personas que han vivido atadas por años o toda su vida, y aún muchos llegaron al final de sus días viviendo en tristeza, en dolor, en amargura, por lo que sucedió hace muchos o muchos años. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a llenarnos del Espíritu. Porque cuando nosotros recordamos las cosas malas y con tanta precisión las comentamos, se las contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, cosa que no deberíamos hacer. Cada que hacemos ello, volvemos a enlazarnos en ese dolor. Pero hoy vamos a hacer lo diferente, lo que va a llenar tu corazón, lo que va a traer satisfacción a tu alma y a los que te rodean. El pueblo de Israel lo hizo. Escucha, el pueblo de Israel en la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, en esos tiempos recordaban las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. Era un mandato recordarle a las generaciones que venían tras ellos cómo era Dios, cómo es Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Muchos se sentaban a contemplar su familia y a narrarles cómo Dios abrió aquel mar infranqueable, cómo Dios los pasó en seco, cómo Dios encerró a sus enemigos que nunca más los volvieron a ver, porque esa fue la promesa
y muchas cosas más. Ellos comentaban a esas generaciones, porque es necesario hacerlo, ¿sabes? Es necesario que nuestros niños empiecen a escuchar historias en las cuales los protagonistas fuimos nosotros, la familia, y les enseñamos lo que Dios hizo. Y ellos tendrán ya esa idea de este Dios misericordioso, poderoso, que es el Dios y Padre de ellos también. Es necesario enseñarlo. Y es edificante para nosotros recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, lo que Dios hizo en un pasado, aquellas cosas donde todo era difícil, complejo, imposible para nosotros, pero aparece Dios en nuestro escenario de dolor, de angustia, de frustración, en ese laberinto sin salida, y se glorificó e hizo cosas grandes y maravillosas por nosotros. Vamos a recordar 5, 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, 50, aún desde que éramos niños. Y también aquellas cosas que nos contaban nuestros abuelos y nuestros padres, de cómo Dios los guardó, cómo Dios los protegió, cómo Dios se manifestó hace ya un tiempo. Y ese Dios no ha cambiado. Él es el mismo hoy, y les enseñamos y recordamos para nosotros que Dios hará algo especial en este tiempo. Y escucha, tendremos una historia muy bonita que contar, aleluya, seguro que sí. Y vamos a mirar en la Escritura un salmo precioso con esta palabra, Salmo 63:7. Hay un título que me gusta. Este título es maravilloso, dice: bondad del Señor hacia Israel. Bondad de Dios hacia Israel. Acepta que Dios es bondadoso. Acepta que Dios es compasivo, iglesia. Sí, mujer, Dios tiene compasión de ti. Y por eso Dios hizo grandes cosas y ha hecho grandes cosas y las va a volver a hacer. Varón, yo te pregunto, ¿tienes memoria de todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Has contado a tus hijos, a tus nietos, cómo Dios obró en momentos difíciles? ¿Has traído a la memoria las obras grandes, gloriosas, maravillosas, milagros extraordinarios, sanidades, provisión, justicia? Aleluya. Vamos a recordarlo. Y dice el salmista en el verso 7, escucha: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza, escucha, la grandeza de sus beneficios, aleluya, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Por misericordia, por compasión, por piedad, Dios hizo grandes cosas y las hará también hoy. Qué bueno que enseñemos hoy a muchas personas. Enseñemos de la grandeza, 1, enseñemos de las misericordias, 2, y enseñemos de la multitud de las piedades, de la compasión de Dios por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. No recordemos cosas malas. Suéltate ya de lo que te hicieron hace 15, 30, 40 años. Esa raíz de amargura genera enfermedades, ¿sabes? Y muchos se enferman y hasta mueren por ello, por ese estado emocional tan triste, tan afligida el alma, año tras año, recordando aquellos sucesos negativos, funestos. ¿Por qué no recordamos lo bueno? Vamos a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda aquella mujer que le dijo a su esposo: muérete, maldice a tu Dios, mira cómo te tiene. Pero él le había dicho, y estamos hablando de Job, como una mujer necia hablas. No hemos recibido grandes beneficios y bendiciones. No hemos de aceptar este momento difícil. Job no olvidaba cuántos beneficios, cuántas bendiciones, cuánta gloria, cuántas respuestas, cuánto respaldo, cuánto Dios había hecho por él y su casa. Ahora en un momento difícil no lo iba a olvidar. Y no lo olvidó.
y ya sabemos cómo termina la historia de este hombre. 2, 3 veces más bendecido que antes. Hoy yo creo que Dios te va a bendecir mucho, iglesia. Tú que recibes el mensaje, coloques en tu corazón. Habla hoy en familia. Yo lo hago muy a menudo cuando me reúno con mi madre, con mis hermanas. Echamos memoria y recordamos, y esto nos llena de satisfacción, de aquellos sucesos, momentos difíciles de desiertos donde Dios se glorificó y vamos avanzando hasta llegar hasta el día de hoy. Lo hago con mis hijos. Les cuento las cosas que Dios ha hecho. Les hago memoria. En una conversación busco que recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ellos dicen, sí, Padre, Dios lo ha hecho. Por eso hoy también lo hará. Hablamos en familia. Cuando me reúno con hermanos de la iglesia en alguna conversación, me gusta entrar en ese tema en vez de entrar en otras cosas que no edifican. Vamos en familia, entre amigos, entre iglesia, a recordar cuánto Dios ha hecho por nosotros, según la multitud de sus piedades y su misericordia. Mil bendiciones, paz, shalom, salvación a Israel. Bendita seas, Jerusalén. Bendito el pueblo de Israel en toda la tierra, paz, salvación y sanidad. A la iglesia, paz y fortaleza. A nuestros hermanos en prisión, los que están hospitalizados, los que están pasando por un momento de calamidad en familia, ánimo, vamos a recordar hoy todo lo que Dios ha hecho, porque Dios lo hará de nuevo. Mil bendiciones, paz y gracia.